Esta es una historia que cambiará la forma en que vemos las relaciones, la familia y lo que realmente importa en la vida. Una historia sobre pérdidas profundas, pero también sobre encuentros inesperados, sobre cómo el dolor puede abrir las puertas a nuevas oportunidades. Lo que comienza como una noche triste, llena de soledad, se transforma en un relato de esperanza, redención y amor. Si alguna vez te has sentido perdido, este relato es para ti. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 3 videos todos los días y si te ha gustado este relato, deja un like y cuéntanos en los comentarios de dónde nos estás escuchando y qué hora es en tu ciudad. Era Nochebuena cuando Iván Ruiz, de 35 años, director de una exitosa empresa tecnológica valorada en 750 millones de euros, se sentó en un banco del Parque del Retiro en Madrid, con lágrimas en los ojos. Había recibido una llamada devastadora. Su madre, la única persona que le quedaba, había muerto horas antes en un hospital en Málaga, mientras él estaba atrapado en una reunión que no podía interrumpir. No llegó a tiempo para despedirse, y ahora se encontraba solo, roto, en una ciudad que celebraba mientras él se desmoronaba. Fue entonces cuando un niño de 5 años, con un abrigo rojo y un gorro beige, se le acercó. Sus ojos grandes y llenos de inocencia lo miraban fijamente, y sus palabras cambiaron la vida de Iván. Con la sinceridad propia de un niño, le dijo algo que ningún adulto habría osado decir, y detrás de él, envuelta en un abrigo azul, su madre se acercaba, sin saber que esa noche conocería al hombre que cambiaría su vida. Madrid en Navidad es impresionante. Las luces adornan la Gran Vía como ríos de estrellas caídas, la Plaza Mayor brilla con su gran árbol, y los mercadillos navideños perfuman el aire con castañas asadas. La nieve había comenzado a caer al atardecer del 24 de diciembre, transformando la ciudad en una postal. Iván, sin embargo, no veía nada de eso. Sentado en un banco cerca del Palacio de Cristal, solo veía el vacío que había dejado su madre. Iván Ruiz tenía 35 años, cabello oscuro y físico atlético, conseguido con horas de gimnasio antes de las reuniones. Era el tipo de hombre que las revistas de economía destacaban, el que había transformado una pequeña startup en un imperio de 750 millones en solo 10 años. Vivía entre propiedades lujosas y coches deportivos, pero esa noche no era un CEO. Era solo un hombre que había perdido a su madre. La llamada había llegado a las 5:30 p.m. Estaba en una reunión clave sobre la compra de una startup en Valencia. Su teléfono vibró varias veces, pero lo ignoró, como siempre hacía. A la 4ª llamada, finalmente contestó, molesto. Era el hospital de Málaga. Su madre, Carmen, había fallecido a las 2:26 p.m., llamando su nombre, pero él no estaba allí. Iván dejó la reunión, salió sin rumbo y se encontró en ese banco, llorando como nunca lo hacía. Lloró por todas las veces que había puesto el trabajo antes que su madre, por todas las oportunidades que perdió. Lloró por la vida que había construido, rica, pero vacía. Su madre era todo lo que le quedaba. A los 8 años perdió a su padre, y desde entonces su vida giró en torno a su madre, pero había priorizado el trabajo por encima de todo, incluso por encima de ella. Ahora estaba solo. Fue entonces cuando lo vio. Un niño pequeño, de unos 5 años, con un abrigo rojo y un gorro beige. Llevaba en la mano una bolsa dorada y lo miraba con una curiosidad inmensa. Iván rápidamente se secó las lágrimas, avergonzado, pero el niño no lo juzgaba, solo lo miraba fijamente, como si intentara entender algo importante. El niño se llamaba Tomás, tenía 5 años y medio, y esa precisión era muy importante para él.
Tenía el cabello rubio, ojos azules y una sinceridad que los adultos perdemos pronto. Se acercó al banco con paso firme, como si tuviera una misión. Se detuvo frente a Iván, lo miró por un largo rato y luego habló. Le preguntó por qué lloraba, no con curiosidad morbosa, sino con genuina preocupación. Iván, sorprendido por la sinceridad del niño, le dijo que estaba triste porque había perdido a su madre. Tomás asintió, como si entendiera todo. Pensó un momento y luego dijo lo que Iván nunca olvidaría. No llores. Puedes tomar prestada a mi mamá si quieres. Ella hace los mejores abrazos cuando alguien está triste. Iván sintió que algo se derretía en su interior. Era una oferta absurda, pero tan pura, tan desinteresada. Antes de que pudiera responder, una mujer se acercó rápidamente, preocupada. Llevaba un abrigo azul y un vestido elegante, con el cabello recogido en un moño. Se disculpó por Tomás, pero Iván la detuvo y le contó lo que su hijo le había dicho. En sus ojos vio algo cambiar: ternura, sorpresa y quizás el reconocimiento de un dolor similar. La mujer se sentó junto a Iván y por primera vez en mucho tiempo Iván pudo hablar con alguien sin que esa persona quisiera algo de él. Solo una conversación humana. Esa noche, en medio de la Navidad, la nieve seguía cayendo mientras hablaban. Tomás, cansado, se quedó dormido entre ellos, con la cabeza sobre el brazo de su madre. Iván contó sobre su madre, sus recuerdos, la paella de los domingos, las llamadas perdidas, los cumpleaños olvidados. Marta escuchaba sin interrumpir, con compasión, y luego compartió su propia historia. Su marido, Javier, muerto en un accidente de tráfico, y cómo había tenido que empezar de nuevo para cuidar a Minus y Tomás. La noche continuó tranquila, con la nieve cayendo mientras Marta e Iván hablaban. Tomás dormía entre ellos, su respiración calmada. Iván nunca había hablado de esa manera con nadie. En su vida siempre había sido el que daba órdenes, el que resolvía problemas. Pero esa noche todo fue diferente. Compartió cosas que no había dicho en años, sobre su madre, los sacrificios que hizo por él, y cómo el éxito lo había alejado de lo que realmente importaba. Marta le contó su vida, sobre su marido, Javier, muerto en un accidente de tráfico, y cómo ella había tenido que empezar de nuevo por su hijo Tomás. Iván la escuchaba, sintiendo que alguien lo veía por lo que realmente era, no por su éxito. Por primera vez, entendió lo que había estado buscando en su vida: conexiones humanas más allá de los logros. Al día siguiente, Iván organizó el funeral de su madre. La casa en Málaga estaba llena de recuerdos, y cada objeto parecía recordarle lo que había perdido. Pero entre ese dolor, encontró algo de gratitud. Su madre siempre creyó en él, incluso cuando él no lo veía. Los mensajes de Marta se convirtieron en un ancla para Iván. No eran invasivos, sino pequeños detalles que le llegaban a diario, como fotos de Tomás o un dibujo del niño de un hombre en un banco con nieve. Estos gestos se convirtieron en lo único que lo conectaba con el mundo, y mientras más pasaban los días, más deseaba un cambio en su vida. Necesitaba algo más. Una semana después de Navidad, Iván decidió contactar a Marta, no para hablar de Tomás, sino para hablar de ellos. Se encontraron en una cafetería en Madrid y hablaron durante horas de todo lo que les había sucedido, de los amores perdidos y las pequeñas cosas que hacían que la vida valiera la pena. Al final, Marta lo besó en la mejilla, un gesto sencillo pero lleno de promesas. Desde ese momento, Iván cambió su enfoque. No dejó de ser el director ejecutivo de su empresa, pero comenzó a delegar más, a tomar tiempo para sí mismo. Comenzó a ver a Tomás más seguido, lo llevaba a comer helado, a pasear, y el niño lo adoraba. Marta comenzó a confiar en él, y aunque no se apresuraron, algo estaba cambiando entre ellos. Un año después de aquella Nochebuena, Iván ya no era el mismo.
Había reducido su trabajo y vivía en un pequeño apartamento en Madrid con Marta y Tomás. Ya no veía la vida solo a través del dinero. Había aprendido que lo más valioso no era lo que se podía comprar, sino las relaciones que construimos. La Navidad siguiente, Iván, Marta y Tomás decidieron volver al parque donde todo había comenzado. Se sentaron en el mismo banco cubierto de nieve. Tomás, con 6 años, interrumpió los pensamientos de Iván. Le preguntó si aún estaba triste por su madre. Iván pensó un momento antes de responder, diciendo que sí, que aún sentía tristeza, pero que ahora esa tristeza estaba mezclada con gratitud. Tomás asintió y dijo algo que hizo llorar tanto a Iván como a Marta. Me alegra haber prestado a mi mamá al señor triste, porque ahora el señor ya no está triste y yo tengo un papá más. Marta apretó la mano de Iván y él la miró con amor. Sabía que había encontrado algo mucho más grande que cualquier negocio, una familia. La Navidad siguiente llegó rápidamente. Iván, Marta y Tomás se habían convertido en una pequeña familia. La vida de Iván había cambiado profundamente en solo un año. Ya no vivía con la obsesión por el trabajo ni el ritmo frenético que había dominado su vida durante tanto tiempo. Había aprendido a valorar lo simple, lo esencial. Había reducido su rol en la empresa, delegando más responsabilidades a sus colaboradores. Había vendido varias propiedades y se había quedado con un pequeño apartamento en Madrid, donde vivía con Marta y Tomás. Ya no se sentía solo ni vacío. Tomás, por su parte, había crecido y madurado. A sus 6 años, ya era un niño lleno de vida, con esa capacidad única de ver el mundo con ojos curiosos y puros. Iván lo veía como un hijo, aunque aún no se atreviera a llamarlo papá. Para él era suficiente saber que Tomás lo amaba como si lo fuera. Marta también había cambiado. Con Iván a su lado, comenzó a abrir su corazón nuevamente, a confiar en el amor y la vida. Ya no vivía en el dolor constante por la pérdida de Javier. Aunque siempre lo llevaría en su corazón, había aprendido a seguir adelante. Era el 24 de diciembre, la noche de Nochebuena, y como el año anterior, decidieron ir al parque donde todo comenzó. El aire frío de diciembre envolvía la ciudad, pero no importaba. Los tres caminaron juntos por las calles de Madrid, iluminadas con luces navideñas, hasta llegar al banco en el que Iván había estado solo un año antes, deshecho por la pérdida de su madre. Se sentaron en el mismo banco, ahora cubierto de nieve fresca. Tomás, como siempre, se acomodó entre ellos, su rostro lleno de emoción por estar en el mismo lugar que el año anterior. Iván observaba la ciudad, el palacio de cristal iluminado, las luces que brillaban en la distancia. Todo parecía tan diferente ahora, tan lleno de vida y esperanza. Tomás, con su lógica de niño, miró a Iván y le preguntó si aún estaba triste por su mamá. Iván lo miró. Sintió un nudo en el estómago, pero esta vez no era tristeza pura. Era un dolor que se había convertido en algo más llevadero, más tranquilo. Pensó unos segundos antes de responder. Sí, Tomás, dijo con una sonrisa suave. A veces todavía me siento triste, pero ahora esa tristeza es diferente. Ya no me consume. Es como un recuerdo bonito que me hace sonreír porque sé que mi mamá quería verme feliz. Y ahora tengo razones para sonreír. Tomás asintió, como si comprendiera perfectamente. Su pequeña cabeza se inclinó pensativa, y luego, con la inocencia de un niño, dijo: Me alegra haber prestado a mi mamá al señor triste, porque ahora el señor ya no está triste, y yo tengo un papá más. Iván sintió una oleada de emoción. Marta, al oírlo, también se le llenaron los ojos de lágrimas. Ese pequeño gesto de Tomás, tan simple y profundo, resumía todo lo que habían vivido, todo lo que habían ganado. Iván apretó la mano de Marta y ella respondió con un apretón firme. Sabían que habían encontrado algo más grande que lo que podían haber imaginado. Una familia
elegida y construida con amor en medio de todas las dificultades. Los tres se abrazaron. El frío de la noche parecía desaparecer con el calor de su abrazo. En ese momento, Iván entendió algo fundamental. La familia no siempre es la que nos da la vida, sino la que elegimos, la que creamos. Y de alguna manera, Tomás, con su bondad pura, había sido el catalizador de ese cambio. El niño que había enseñado a un hombre herido a ser feliz de nuevo. El tiempo pasó, y la vida les dio más momentos de felicidad. Iván y Marta empezaron a construir una vida juntos, paso a paso. No había promesas grandiosas, solo un día a la vez, construyendo una relación sólida, respetuosa, basada en el apoyo mutuo. Tomás, cada vez más cercano a Iván, comenzó a llamarlo Papá Iván, como una forma de mostrar su cariño, de crear una nueva familia, una familia que lo había encontrado a través de la vida, no de la sangre. En el futuro, Iván seguiría enfrentando desafíos en su trabajo, pero ya no los veía como lo había hecho antes. Ahora, entendía que el éxito no se medía solo en dinero o logros profesionales. El verdadero éxito era estar presente para aquellos que importaban, compartir momentos pequeños pero significativos y construir algo más grande que uno mismo. Y eso lo había aprendido gracias a Marta, a Tomás y a la lección que su madre, incluso después de su muerte, le había dejado. Esa Navidad, en el parque, bajo la nieve, Iván sintió por primera vez en mucho tiempo una paz profunda. La paz que solo se encuentra cuando dejas de perseguir lo que crees que te hará feliz y comienzas a valorar lo que ya tienes. A veces, la vida nos cambia en los momentos más inesperados. Y esa noche, en un banco cubierto de nieve, 3 personas, un hombre roto, una madre solitaria y un niño con un corazón puro, se abrazaron con fuerza, sabiendo que lo que habían encontrado era un milagro. Un milagro que no tenía nada que ver con regalos materiales, sino con el amor y la compañía incondicional.